Para presentar dos modelos hay diferentes formas. La función básica que tiene mostrar el modelo identifica que la persona a la cual le estamos mostrando el modelo pueda entender la superficie del objeto, que definirá la forma y la forma básica en que la luz reacciona sobre el objeto. Por eso, para la presentación y para la visualización final del objeto deberíamos tener seleccionado el Shade Smooth y no el Shade Flat. Recuerden que Shade Flat eventualmente lo que va a hacer es mostrarnos las caras individuales de cada uno de los polígonos con los cuales estamos trabajando. Shade Smooth nos dará realmente una visualización mucho más clara de la superficie. Y lo siguiente que usualmente se requiere ver es la malla de construcción que utilizamos para definir las diferentes formas de los objetos. Esta malla estructural y la superficie es lo que le permite a un director de arte o a un supervisor de modelado establecer si la forma es suficiente o necesaria para el objeto de acuerdo a las necesidades particulares. Esa visualización de las diferentes estructuras y formas de los objetos usualmente se hace con imágenes estáticas, una serie de imágenes estáticas que podrían empezar a definir la forma general y tal vez algunos detalles particulares. O también se hace utilizando un video, una cámara que recorre el objeto y va mostrando las diferentes estructuras de malla en diferentes puntos de vista. Voy a mostrarles dos formas de hacerlo. En esta primera vamos a utilizar una forma simple utilizando modificadores. Y en una segunda sesión posterior les mostraré una forma un poco más avanzada que también permitiría ver de mejor manera la superficie y la malla, aunque requiere un mayor proceso sobre el render, la configuración del renderizado, la representación final y del manejo de la luz. En esta primera versión entonces vamos a construir utilizando modificadores. Voy a presionar punto. Vamos a primero inicialmente establecerlo sobre una forma y después lo que vamos a hacer es replicarlo sobre las demás formas o los diferentes objetos que tenemos aquí. Teniendo el objeto seleccionado, en este caso el Oil Tank, voy a adicionar un modificador, que en este caso será el Wireframe, que lo encontramos dentro de la categoría del Generate. La última opción que tenemos allí, Wireframe, lo adicionamos. Y lo que hace Wireframe es crear geometría en base a la estructura o los edges que teníamos construidos para el objeto. Actualmente la dimensión es muy grande, el thickness, así que lo voy a rebajar mucho, 0.05, que vendría a ser como la mitad de 1 milímetro más o menos, y con eso ya empezamos a ver realmente qué es lo que está pasando. Lo segundo que tenemos que hacer es, para que no nos reemplace la estructura original de la superficie, los polígonos, vamos a utilizar la opción Replace Original, que por defecto de manera predeterminada está activada, la vamos a quitar. Y con eso tenemos ambos elementos visuales, tanto los polígonos y la superficie, como el wireframe o los edges con la geometría adicional. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el modo en el cual estamos visualizando actualmente la escena. La escena actualmente la estamos visualizando utilizando el modo Solid o sólido, que nos permite ver los objetos, y para modelado tal vez es la mejor opción. Nos permite ver los objetos con un shade o con un color gris, que es suficiente mientras estamos haciendo procesos de modelado o distribuyendo elementos sobre la escena. Pero en este caso nos vamos a tener que centrar sobre los materiales, porque vamos a tener que adicionar materiales tanto para la superficie, los polígonos, y para el wireframe que hemos creado. Entonces voy a cambiar el modo de visualización a la segunda esfera que tenemos allí, que es la previsualización de los materiales. Que si notan, el icono es una esfera con un checker, básicamente es un cuadro blanco o un cuadro negro intercalados, que es el mismo icono que tenemos aquí en la parte inferior, que también vamos a empezar a trabajar, que son las propiedades de material correspondiente al objeto que tenemos seleccionado. Entonces lo primero, seleccionar el modo de previsualización de materiales. Con esto estaríamos viendo o previsualizando los materiales que tienen asignados cada uno de los objetos. Y dos, voy a ir a la sección de materiales, propiedades de los materiales de cada uno de los objetos. En este caso el objeto que tenemos seleccionado, el tanque de aceite. Allí lo que vemos es que no hay materiales aún. De manera predeterminada Blender coloca un material para que podamos verlo, que es ese gris medio con el cual podemos dentro del modo sólido empezar a ver las diferentes formas de los objetos. Pero aquí vamos a adicionar materiales de manera explícita. Entonces vamos a adicionar un nuevo material sobre New. Vamos a dar clic y vamos a decir que es el material de la superficie, que es ese gris básico que nos deja
Blender para que podamos ver la superficie. Ese está bien en inicio. Y vamos a adicionar un segundo material utilizando el signo más a la derecha. Damos clic y le decimos que vamos a adicionar un nuevo material. Clic nuevamente y le vamos a cambiar el nombre. Este será el wireframe. Será el material que le vamos a asignar al wireframe. Para este material en particular, entonces, hay diferentes propiedades para cada uno de los materiales. Para el primer material no altere nada, digamos que la definición básica está bien. Para este segundo material que corresponde al wireframe, sí vamos a tener que hacer unos pequeños cambios. Uno, en el color base voy a iniciar con un color neutro, con el negro. Y voy a quitar la especularidad. De manera predeterminada, el material base o el material por defecto que tiene Blender utiliza un 0.5 sobre la specular. El specular es la propiedad que tiene un material para reflectar la luz. En este caso lo que queremos es que el wireframe se vea que está encima de la superficie donde sí está afectando la luz. La luz, recuerden que será afectada por esta luz que tenemos por defecto de manera predeterminada en Blender y que al inicio del curso lo que hicimos fue simplemente ocultarla mientras estábamos gestionando el proceso de modelado. Pero la luz existe tal cual y la cámara en la escena, que son las que vamos a utilizar ahora. Entonces, estableciendo un valor de 0 para el especular, vamos a evitar que este material que va a contener el wireframe se reflecte o que sobre él se reflecte la iluminación de la luz que tenemos en la escena. Lo voy a colocar sobre el especular, clic y 0. Noten que actualmente no vemos ningún cambio real sobre la escena, a pesar de que ya tenemos los dos materiales construidos, el material correspondiente a la superficie y el material correspondiente al wireframe. Para enlazar estos dos materiales que tenemos aquí con los dos objetos que tenemos, lo que tenemos que saber o entender es que el índice en computación empieza en el número 0, lo que significa que el índice para este primer material va a ser el número 0 y el índice para este segundo material que tenemos aquí va a ser el número 1. Con eso, entonces vamos a regresar a los modificadores. Y dentro de los modificadores, de manera predeterminada, entonces la superficie, que es el índice 0, será el que automáticamente se esté colocando sobre todos los objetos que tengamos allí. Para el wireframe en particular, sí vamos a tener que decirle que el material o el índice del material no es el 0, no es el material gris, sino que es el material sobre el índice 1, que corresponde al material negro que construimos específicamente para el wireframe. Así que modificamos el offset del material, que corresponde a ese valor del índice de la lista de materiales, al valor 1, y con eso tenemos el wireframe enlazado con el material de índice 1 con el color negro que construimos. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que el wireframe que actualmente nos está mostrando corresponde al wireframe de la estructura que se crea utilizando el algoritmo de subdivisiones. Usualmente, cuando se están construyendo los objetos, así como los empezamos a construir desde el principio con cada uno de ellos, lo que tenemos es una estructura base, esa estructura base que define la forma y que la sintetiza en sus características y propiedades básicas, es la que tenemos que mostrar. Por lo tanto, voy a desactivar la visualización del algoritmo de subdivisiones dentro del viewport, y esta sí sería la estructura que necesitamos mostrar. Estos son los pasos que debemos seguir para poder mostrar la estructura utilizando el modificador de wireframe, así que lo que voy a hacer es replicarlo sobre los demás objetos. Seleccionamos el siguiente objeto, voy a ocultar las propiedades o características de los demás modificadores y voy a adicionar el modificador wireframe. Recuerden, para este wireframe tendríamos una dimensión de 0.05. Quitamos el check o la selección sobre el Replace Original para que simplemente adicionemos la estructura sobre el objeto de superficie y configuramos los materiales. Cada objeto tiene sus propios materiales o su propia lista de materiales. Damos clic sobre la opción para tener acceso a las propiedades de los materiales y aquí lo que vamos a hacer es, como ya los creamos previamente para el primer objeto, lo que tenemos que hacer aquí es traerlos simplemente. Para el primer material, entonces damos clic sobre este menú drop down a la izquierda que nos permite buscar sobre materiales que ya hayamos construido dentro de la escena. Damos clic sobre el primero, que es el material. Recuerden, este material o el índice 0 que vamos a colocar corresponde al material de la superficie de los objetos, de los polígonos correspondientes a la forma general. Y la segunda opción, damos un clic sobre más
y seleccionamos de la lista de los materiales wireframe, que correspondería a el material que vamos a colocar sobre el wireframe del objeto. Y de la misma forma, sobre el modificador, nuevamente, sobre las opciones del índice para el material, le decimos que es el índice 1. Por último, de la misma forma que en el objeto anterior, recuerden, lo que nos interesa ver es la estructura base, no es la estructura que maneja el algoritmo de subdivisiones. Por lo tanto, sobre el subdivision, vamos a desactivar la previsualización. Voy a realizar el mismo proceso sobre los demás objetos. He realizado entonces el proceso para el mechero y para el cristal, pero tenemos dos objetos que tienen pequeñas variaciones sobre el proceso que debemos realizar. Voy a seleccionar la corona inicialmente y a presionar punto. Recuerden que este objeto en particular tiene un nivel de detalle un poco más complejo que los demás objetos que teníamos allí. Son detalles muy pequeños. Para este caso particular, cuando colocamos el modificador correspondiente al wireframe, noten que si, aunque cambiamos el tamaño, 0.05, tenemos algunas extrusiones de geometría que se generan por el material tan pequeño que es. Recuerden que esta es una pequeña lámina muy delgada y que cuando colocamos Solidify y Subdivision, pues empiezan a generar este tipo de elementos. Voy a hacer el proceso común, voy a quitar la opción sobre el Replace Original, y en este caso, ya que esto es simplemente una lámina nuevamente, debemos empezar a definir cuál es la mejor forma que tenemos para mostrar la estructura del objeto. Entonces, en este caso, Solidify no nos suma mucho porque nuevamente es una lámina, y con que podamos ver la estructura general para la lámina, podríamos tener una muy buena identificación de la forma y estructura del objeto. Por lo cual en este caso voy a desactivar tanto Solidify como el Subdivision, que lo hacíamos también previamente en los demás objetos. Y de la misma forma si seguimos el mismo proceso. Sobre materiales adicionamos los dos materiales. Y nuevamente sobre el modificador le decimos al Material Offset que vamos a utilizar es el índice 1 sobre la lista de materiales. Con eso, si lo notan, entonces sí tendremos la visual de la estructura básica que utilizamos para la construcción de este objeto. Por último, voy a seleccionar la perilla, presionar punto. Recuerden que para la perilla hay un alto nivel de poligonaje y que además no utilizamos algoritmo de subdivisiones porque empezaríamos a tener problemas con la subdivisión. La subdivisión, recuerden, debe ser colocada de manera objetiva. No todos los objetos requieren el suavizado con el algoritmo de subdivisiones. Para este entonces simplemente vamos a utilizar el modificador de wireframe, entonces add modifier wireframe, y nuevamente le diremos 0.5 que no reemplace el original, y sobre los materiales el mismo proceso. Traemos el material de la superficie, adicionamos el material del wireframe, tenemos la lista con índices 0 y 1, y sobre los modificadores al material del wireframe le vamos a decir que utilice el índice 1. En este punto entonces voy a presionar Home para tener la visual general del objeto, y con eso sí tenemos entonces ahora nuestro wireframe. Lo que tenemos que empezar aquí a ver de manera estética es si el grosor es suficiente, si lo queremos un poco más delgado, hacer los ajustes necesarios. Sobre todo, noten que particularmente en las áreas donde los edges o donde los anillos son muy juntos, empezamos a ver como si fuera una mancha de color negro. Entonces tal vez un tamaño menor sobre el wireframe que estamos utilizando sería bueno en este caso, para evitar estas pequeñas manchas negras que se van formando cuando tenemos segmentos que están muy juntos. Voy a dar clic sobre el mechero que tengo allí y voy a probar un valor de 0.03. Como ven, creo que 0.3 nos daría una mejor visual estructural. Así que cada uno de los valores que tenemos allí, para hacerlo de manera homogénea, lo voy a cambiar sobre los .03. Eso nos permitiría tener una mejor visual sobre la estructura y sobre los diferentes segmentos que utilizamos para la construcción de los elementos. Por último, el objeto correspondiente a la corona, y ya tenemos nuestra visual lista. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es hacer un render de este cuadro. Lo vamos a hacer aquí representando imágenes still images o imágenes estáticas, para que el supervisor de modelado o el que revise en este caso la estructura de los objetos pues tenga simplemente las imágenes referenciales.
Vamos a ir a las opciones de render. Sobre el render properties tenemos los motores de renderizado o los motores de render, los render engine. Dentro de Blender tenemos dos, básicamente, el if y cycles. If corresponde a la visualización que tenemos dentro del viewport. Es básicamente como si estuviéramos haciéndole un render a un videojuego, básicamente. Es la forma que nos está mostrando en este momento Blender las cosas, que en inicio es suficiente. Y el otro motor de render es Cycles, que Cycles nos permite un mejor cómputo sobre el trazado de rayos, sobre cómo la luz afecta cada una de las propiedades y características de los objetos. En este caso, con cualquiera de los dos, si utilizamos Cycles o utilizamos If, tendríamos un resultado similar, ya que las propiedades de los materiales son muy simples, son muy básicas. Por lo tanto, voy a seleccionar If y ahora vamos a configurar cómo vamos a generar la imagen. Básicamente es de qué tamaño queremos esa imagen y en qué formato. Sobre el Output Properties, debajo de la camarita, que son las propiedades de renderizado, tenemos ese Output Properties, que son las propiedades de salida, cómo queremos esa imagen. La parte inicial es el formato, aquí dice 1920x1080 píxeles. 1920 por 1080 píxeles corresponde a un formato 16:9, que es el formato que se utiliza actualmente dentro de la televisión estándar de alta definición, lo que llamamos HD o Full HD. Es el formato también común dentro de redes sociales y internet en general, así que vamos a dejar este formato de base. Pero obviamente ustedes pueden definir el formato que requieran o necesiten, puede ser un formato cuadrado o un formato rectangular, en este caso sobre la vertical, que solo identifique explícitamente el objeto que tenemos aquí. Es muy buena opción también que eliminen áreas que no tienen o que no están adicionando valor visual para la representación que estamos haciendo. Sobre el output, entonces tenemos que el formato va a ser un PNG. Aquí tenemos, dando clic, diferentes opciones de los formatos que tenemos allí. Usualmente PNG es la mejor opción que se tiene actualmente para este tipo de representaciones. PNG es un formato libre, abierto, y es un formato sin pérdida, lo que significa que los píxeles no se van a comprimir, van a ser tal cual del color que se ve o que vemos aquí. Otros formatos tienen el problema de que son comprimidos, donde el píxel empieza a tener variaciones de color, como por ejemplo el JPG. Los JPG, que aunque se usan mucho en fotografía, pierden o son archivos con pérdida de información. Los píxeles van a empezar a cambiar de color. Por último, la opción que tenemos para el color es que sea black and white, blanco y negro, que maneje RGB y que maneje RGBA. De manera predeterminada está seleccionado RGBA. La diferencia básica con el RGB es que RGBA, la A adicional, corresponde al canal alfa o lo que correspondería al canal de transparencia. En este caso, teniendo RGBA, significa que estaríamos haciendo uso de la transparencia, por lo tanto todo este espacio donde no tenemos objetos, donde no hay píxeles realmente, conformaría ese canal alfa o la transparencia del objeto. Y eso nos permitiría que la silueta del objeto se represente de manera precisa y que ustedes puedan incluso hacer composición de esta imagen, ya si quieren cambiar el fondo o colocar o componerlo sobre otros fondos. Con esto lo que debemos hacer ahora es definir el punto de vista sobre el cual queremos hacer render, y para eso utilizamos la cámara. Voy a dar clic sobre la vista de cámara. Si en este caso hiciéramos render, este sería el punto de vista sobre el cual estaríamos renderizando o representando. Así que vamos a tener que hacer un par de ajustes sobre lo que estamos viendo en la cámara. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos qué tipo de lente está utilizando la cámara en este momento. Vamos a ir a las propiedades de la cámara, seleccionando la cámara y seleccionando las propiedades de la cámara. Allí lo que tenemos es que está utilizando una lente de 50 milímetros, lo cual está bien. Recuerden que 50 milímetros usualmente es la lente estándar que trata de homologar la forma en que los seres humanos ven. Trata de evitar la distorsión que se tiene con otros tipos de lente. Lo que tenemos que hacer ahora es encuadrar el objeto que tenemos allí. Y lo que vamos a tener que hacer es acercar la cámara para definir las áreas sobre el objeto. En este momento, en la vista de cámara que tenemos actualmente, no funcionan las herramientas de navegación. Si presionamos actualmente el botón del medio del mouse, cambiamos automáticamente la perspectiva. Si regresamos a la cámara y utilizamos el Shift para moverlos, noten que el punto de vista de la cámara no cambia. Y es lo que necesitamos en este punto realmente.
vamos a tener que decirle explícitamente a Blender que queremos que la cámara también utilice las opciones de navegación tradicionales para otras vistas. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es presionar la letra N en el teclado. Recuerden que N nos muestra la barra lateral. Si no quieren accederlo con la letra N, recuerden que lo pueden hacer utilizando el menú View y la segunda categoría que corresponde al Sidebar. Sobre esta barra lateral voy a seleccionar la pestaña correspondiente al View, a la vista que tenemos en este momento. Y de aquí lo que tenemos que hacer es, voy a ampliar un poco la vista de las diferentes propiedades que tenemos aquí. Y la que nos interesa en este caso es esta que dice Camera to View. Haciendo un check sobre Camera View, lo que nos va a permitir es que la vista de cámara funcione tan bien con las herramientas de visualización y de navegación que utilizamos en las demás vistas. Por lo tanto voy a chequear Camera View y con eso ahora sí podremos utilizar los diferentes comandos para encuadrar el objeto. Por lo tanto voy a seleccionar todo el objeto y presionar punto para tener un acercamiento. Ubicamos entonces la cámara como queremos que sea la representación final del objeto. Voy a ubicarla más o menos así. Y a rotarla un poco para que tengamos obviamente una visual sobre todas las partes que tenemos o que construimos para este objeto particular. Intenten establecer un punto de vista particular que les permita mostrar de mejor manera las diferentes partes, pero recuerden también que pueden generar diferentes imágenes con diferentes puntos de vista para mostrar de mejor manera puntos claves del objeto que modelar. Cuando establecemos el punto de vista para mostrar el objeto, lo único que nos queda es decirle a Blender que construya la imagen. Vamos a ir al menú de Render en la barra de menús en la parte superior, Render, y podemos utilizar la opción Render Image o utilizar el atajo de teclado que como vemos ahí es el F12. Damos clic, tendremos la vista de renderizado, al Blender Render, y aquí tendremos nuestra imagen. Como vemos, aquí el render no corresponde a las características visuales que habíamos definido dentro del viewport. Aquí se están renderizando las propiedades del algoritmo de subdivisión y la estructura sobre ese algoritmo de subdivisión. Esto es por lo siguiente. Voy a cerrar la ventana de render y vamos a ver los diferentes modificadores en los objetos. Si doy clic a uno de los objetos sobre las propiedades de los modificadores, nos damos cuenta de lo siguiente. Sobre el algoritmo de subdivisiones, en el caso del cristal, lo que hicimos fue desactivar la propiedad para visualizarlo dentro del viewport, que corresponde al icono de la pantalla. Pero a la derecha de este icono se encuentra el icono de la cámara, que identifica que aún cuando hagamos render, se debe renderizar. De igual manera, entonces, con cada uno de los objetos vamos a tener que decirle a cada uno de los modificadores que queremos que no salgan dentro del render. En este caso, las herramientas de subdivisión. Aquí de igual forma las herramientas de subdivisión. En este, el algoritmo de subdivisiones. Y aquí ninguno. Y para la corona, entonces vamos a decir que ni Solidify ni Subdivision. Con esto, entonces, si presionamos F12 ahora, sí tendremos el render particular que queríamos, visualizando la estructura base que pensamos para la construcción de cada una de las diferentes piezas de este objeto. Por último, lo que nos queda es guardar la imagen, así que vamos a ir al menú de Image en la parte superior y decirle Save. Y sobre nuestra estructura de carpetas deberíamos tener una carpeta que se conoce como Render, y allí tendríamos nuestro primer render. En este caso, usualmente se utiliza la misma estructura del nombre para el objeto o el mesh, que en este caso es el Oil Lamp Mesh. La versión correspondiente, que esta sería, que estoy utilizando la versión 5 que teníamos, versión 05, y haríamos una extensión sobre la nomenclatura actual que tenemos, un underscore abajo y decir que este es el wireframe explícitamente. No tenemos realmente una versión nueva sobre el modelado, sobre el mesh. Lo que tenemos es una modificación, una adición del wireframe, simplemente para procesos de visualización. Salvamos la imagen, wireframe PNG, y con eso ya tenemos nuestra imagen para presentar. A nivel estético podemos empezar a trabajar cosas más complejas. Noten que aquí la luz que se tiene es la luz predeterminada. Cuando tengamos mayor conocimiento sobre el manejo de las luces, podríamos empezar a iluminar de mejor manera los modelos.
De igual forma, podemos empezar a conocer un poco más sobre fotografía y establecer fondos sin fin que nos permitan una mejor visualización también de la estructura y el modelo. Y de manera inicial, en este caso, podríamos incluso empezar a manejar otros colores. En este caso tenemos gris y negro, pero podríamos empezar a variarlos. Podemos utilizar otras paletas de color. Dentro del material de la superficie podemos decirle que el color base o la base del color puede ser un terracota o un naranja, lo que homologaría el color de la plastilina o del barro que se utilizaba para modelar y que usualmente también se utiliza dentro de procesos tridimensionales. Y dentro del wireframe podríamos decirle que ya no sea un tono negro, sino que puede ser un tono ciano azuloso para este elemento particular. Noten que automáticamente todos los objetos que tienen aplicados estos dos materiales automáticamente van a actualizarse de acuerdo a las variaciones que hagamos. No olviden también que dependiendo de la complejidad del objeto que ustedes tengan, van a tener que hacer renders de áreas muy particulares del objeto. Lo importante, recuerden, va a ser que la superficie del objeto y la estructura base que se utilizó para construir el modelo en cada una de las piezas sea clara para la persona que esté revisando el modelo. En la siguiente sesión entonces les voy a mostrar la segunda opción que se tiene para representar la estructura y la superficie, un poco más compleja, pero también con una mayor calidad.